Bueno, continúo, digo, la tutoría número 1, conceptualización de los términos de educación y pedagogía, y pues estos son los puntos a tratar: la introducción, la educación, pedagogía, educación y sociedad. Bueno, entonces comenzamos hablando un poco acerca de lo que corresponde como introducción para lo que es la asignatura. Bien, bueno, tenemos ahí que etimológicamente el término educación proviene del latín educare, que significa criar, alimentar, nutrir, y del término educere, que significa llevar a, sacar fuera. Entonces, inicialmente estas dos definiciones fueron aplicadas al cuidado y pastoreo de animales. Es decir, en aquel entonces, cuidar y pastorear animales era considerado algo semejante al término educación. Luego se trasladó a la crianza y cuidado de los niños, es decir, el mismo término, al igual como se acostumbraba a cuidar y pastorear animales, se trascendió el término para lo que es crianza y cuidado de niños. El ser humano, voluntario o involuntariamente, está inmerso en el proceso de educación que se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Pues, ¿qué significa esto? Pues, al nacer una persona o un individuo, pues es como un cuaderno vacío. Es decir, cuando nacemos, pues nacemos eh, como si tuviésemos un cuadernito que lo acabamos de comprar. Este se va llenando conforme a las experiencias que vive. Es decir, empezamos nosotros en nuestro cuaderno a anotar los conocimientos que llevamos en nuestra primera clase. Este proceso de aprendizaje, en el que se da en todos los aspectos de nuestras vidas, abarcando la cotidianidad, los establecimientos escolares, así como el ambiente y las personas que nos rodean. Es decir, empezamos a llenar nuestra libreta vacía de todo lo que hacemos diariamente, desde el momento en el que nacimos. Y lo vamos llenando, ya sea de experiencias que tuvimos en la escuela, en la casa, fuera de la casa, en nuestra comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejamos de escribir en nuestra libreta hasta que llegamos y morimos. Entonces, eso es básicamente la educación, ¿no? Es un conocimiento ya sea voluntario o involuntario. Entonces, la educación formal, intencionada, es la que recibimos de las instituciones escolares y que hacemos con la intención transformadora de conocimientos evidentemente presente. Está la Bueno, esta la recibimos de un grupo de lo que en cierto modo podríamos llamar sofistas, es decir, personas sabias. Entonces, dentro de lo que es la educación formal intencionada, pues es la que recibimos ya sea en instituciones escolares, que nos la dan ciertas personas que nosotros consideramos como personas sabias o hábiles. Entonces, la filosofía define así a los profesores o maestros porque son personas que dicen tener cierto cúmulo de conocimientos y lo imparten a otras personas a cambio de un pago por este servicio. En este sentido, todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas tendencias sofistas, es decir, en algún momento nosotros hemos recibido una compensación por impartir algo, por enseñar algo o por mostrar algo, inclusive. Entonces, eso es básicamente a lo que alude lo que es el término de educación, ¿no? Son experiencias que adquirimos diariamente. Ahora bien, a partir de este contexto, pues podemos generar muchas más, muchas más definiciones.
Entonces tenemos acá que Platón, un filósofo ateniense, discípulo de Sócrates, define la educación como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Este filósofo se encarga de destacar tres funciones principales de la educación, que a pesar de haberse hecho hace más de 20 siglos, aún están vigentes estas funciones. Y son las que tenemos ahí: la formación del ciudadano, la formación del hombre virtuoso y la preparación para lo que es una profesión. Bueno, entonces, a raíz de eso, pues podemos considerar esas tres principales funciones como importantes. Entonces, a raíz de esas tres y principales, podemos ver que la educación en el individuo tiene dos grandes motores. Estos motores son la heteroeducación y la autoeducación. Es decir, la heteroeducación pues dice que consiste en el proceso educativo impuesto, en el que el individuo es formado, y la autoeducación se da cuando el individuo mismo busca tomar la información integrada a su cúmulo de conocimientos. Entonces la heteroeducación pues, es la educación que nos imponen, la que recibimos del exterior, y la autoeducación es la que cada individuo busca por sí solo, ¿no?, para obtener más conocimiento. Lo ideal es que ambos motores estén complementados para que la educación sea un proceso que le dé al individuo las herramientas, medios e instrumentos necesarios para la configuración de sus conocimientos. Entonces, el proceso educativo pues es bastante largo y complejo, en el que pasamos básicamente por tres fases. Dice que la primera fase pues es la educación como desarrollo. Entonces, bajo esta fase dice que es el educador quien impulsa los cambios en los conocimientos en el educando. Es decir, que es aquí donde el docente está ejerciendo su labor para que existan conocimientos dentro de una persona o de un estudiante. Número 2 es la educación como disciplina. Esta surge cuando este desarrollo no se deja a su libre albedrío, sino que se guía para controlarlo o estimularlo. Y número 3, la educación como formación. Es donde el educador busca transmitir conocimientos, orientaciones a su discípulo. Pues básicamente esto lo podemos ver desde el punto de vista que primero nosotros pues somos impulsados o somos influenciados por alguien para adquirir educación y conocimientos. Luego, después de haber adquirido ciertos conocimientos, pues nosotros tratamos de desarrollar o de mejorar esos conocimientos que tenemos. Y la necesidad surge al final de tratar de transmitir esos conocimientos a otras personas o a un discípulo, como lo menciona en este caso. Entonces, son muchos los autores que han tratado de definir la educación, y a raíz de esos intentos pues han surgido muchas definiciones, muchas formas,
y tipos de educación. Entonces, podemos mencionar, por ejemplo, que la educación es la formación del hombre por medio de una influencia exterior, consciente o inconsciente, o por un estímulo, si bien proviene de algo, no es un individuo mismo. Y a raíz de esto, pues para abordar esta compleja tarea, pues de lo que es algunas características de la educación, pues vamos a seguir la estrategia que han utilizado otros estudiosos del tema, que consiste en delimitar y describir las características más sobresalientes que aparecen en las distintas definiciones. Es decir, no existe una definición única para lo que es educación, sino que existen muchas definiciones, pero las características de la educación pues se tomarán en base a un resumen de las que más sobresalen a partir de las definiciones que se han considerado. Entonces, tenemos ahí pues como el perfeccionamiento humano. El ser humano nace inacabado y la educación, entendida como un proceso, lo que pretende es modificarlo para completarlo y optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal de la persona y de sociedad que le sirva de guía. Bueno, la educación trata en definitiva de hacer a la persona mejor de lo que en un principio es, en un permanente proceso de perfeccionamiento. Entonces, podríamos ver como una característica de la educación como un perfeccionamiento humano, donde a raíz de ser educado se trata de perfeccionar a una persona considerándola como una persona que nace inacabado, es decir, nace con muchas imperfecciones, y la educación lo que hace es perfeccionarlo eh, lo mejor posible, y eso se considera como un proceso de perfeccionamiento. También podemos mencionar lo que es finalidad de integridad, perdón. Entonces, cuando hemos aludido antes a un modelo ideal de persona, de sociedad, de guía, que guía el proceso educativo, estamos mencionando la finalidad a la que se encamina. Es decir, una de las características de la educación es llegar a una finalidad o algo complejo. En este caso, pues, a tratar de tener un modelo ideal de persona, pues eso se considera como una finalidad dentro de la educación. En ella está implícito lo que desea alcanzar, hacia lo que queremos aproximarnos en un proceso educativo, es decir, lo que yo quiero tener en realidad al final. Entonces, una polémica que surge en torno a esta cuestión dice que se centra en la subjetividad que se puede originar al elegir los valores que determinan los fines de la educación. Pero como afirma Castillo, de lo que no cabe duda es que no se puede educar sin una referencia explícita a la finalidad. Es decir, nadie adquiere cierto conocimiento si no tiene un fin por el cual recibirlo. Eso es lo que argumenta Castillo. Entonces, eso significa que la educación implica una relación social, una influencia humana sobre otros. Es decir, bueno, no todas las influencias que surgen de una persona a otra se pueden considerar como educativas, ya que a lo mejor deben de cumplir ciertos requisitos, tales como el respeto a la libertad y la dignidad de la persona. Es decir, si una influencia que se hace de una persona a otra que no respete la libertad y la dignidad de la persona, no puede considerarse como una influencia educativa. Luego también tenemos bueno, era lo que mencionaba, la influencia. Es decir,
todos a raíz de la educación pues nos vemos influenciados hacia algo, pero la influencia no puede considerarse educativa si no respeta lo que es la libertad y la dignidad de la persona. Entonces, aquí se puede utilizar la máxima de que el fin no puede justificar los medios. Eh, es decir, que una persona tenga una cierta finalidad que hayan sido violando la libertad y la dignidad de la persona, entonces eso no puede ser justificado de esa manera. En los ámbitos formalizados, la explicitación del fin que se persigue, en el que se deberá haber un acuerdo previo entre la persona que ejerce el influjo y lo que recibe. Dice que será otra particularidad exigible a este tipo de acciones humanas que calificamos como educativas. Es decir, una influencia educativa se considera donde la persona que es influenciada pues decide o tiene la libertad de aceptar la influencia que recibe de este tipo de persona, ¿no? Entonces, en ese caso, pues se está respetando lo que es la libertad y la dignidad de la persona. Luego tenemos ahí lo que es la intencionalidad y comunicación y actividad. Entonces, como característica dice que la acepción amplia se utiliza para hablar de los fenómenos educativos, que se han denominado informales, difusos, cósmicos, etc., que comprenden todas las influencias ambientales, los procesos de socialización, los efectos de los medios de comunicación, etc., y que tienen un carácter asistémico y escasamente estructurado. Entonces, otra de las, bueno, como característica de la educación, pues es que hay una intención, es decir, a una persona se le explican ciertas cosas con la intención de algo, se da la comunicación a raíz de querer siempre tener una cierta intencionalidad sobre eso, y pues los efectos de los medios de comunicación pues juegan un papel muy importante sobre esto en cuanto a la educación, y pues eso genera ciertas decisiones sobre las personas, ¿no? Entonces, como la intencionalidad de este tipo de influjos está poco definida, para delimitarla debemos conocer el grado de conciencia y de voluntariedad que manifiestan tanto el agente como el educando cuando se producen interacciones sobre ellas. Es decir, que como no hay una medida que rija lo que es la intencionalidad que se tiene a la hora de educar a algo, entonces debe de haber un grado de conciencia, ¿no?, que manifieste eso, donde el agente o la persona que se está siendo influenciada no sea sometido demasiado a una cierta intención que se requiere bajo ese sentido. Entonces, también tenemos lo que es la continuidad. Entonces, la continuidad dice que hace ilusión a las influencias educativas que recibe el sujeto que está en proceso de formación. Cuando hemos hablado de la actividad y de la comunicación, se plantea la necesidad de que las interacciones entre las personas sean constantes y permanentes, lo que es aplicable a acciones educativas. Bueno, dado que éstas deben buscar la mejora del sujeto de forma incesante, porque nunca se alcanza el grado de perfección deseado como un fin educativo. Entonces, la continuidad se puede ver desde un punto de vista educativo, ¿no?, de un proceso de formación educativa donde hay que darle continuidad a esa formación, de tal manera que pueda tratar o alcanzar un grado de perfección que se desea. Y es ahí donde la comunicación y la interacción con las personas pues se vuelve como una necesidad continua, constante de tener, para poder tener un cierto grado de perfeccionamiento. Entonces, también tenemos lo que es la individualización y la socialización. Entonces,
Estos son dos rasgos que hemos vinculado con el educando, entendiéndolos como los efectos de la educación, es decir, un efecto de la educación pues puede ser la individualización y la socialización. Otros, otros factores lo califican como las funciones de la educación, es decir, ah, mientras unos autores definen la individualización y socialización como un efecto de la educación, otros lo consideran como una función. Entonces, visto desde el punto de vista individual, pues se aspira a que el sujeto adquiera las competencias formativas necesarias que le permitan la comprensión y el manejo de elementos culturales necesarios para modificar su entorno, identificándose en este hecho la posibilidad transformadora e innovadora de la educación. Asimismo, logrando un cierto nivel de madurez y de formación, el sujeto puede trazar sus propias metas educativas, los medios idóneos para su consecución, entendiéndose en este caso la educación como una autorrealización. Es decir, la individualización y socialización pues básicamente es la distinción que puede hacerse de una persona con respecto a las otras, ¿no? Qué tan identificada se siente como persona o cómo puede verse alguien dentro de una sociedad como individual. Y pues las facilidades con las que contará para desarrollarse o el nivel de madurez que mostrará su formación para expresarse dentro de lo que es una sociedad. Entonces, considerando considerando este caso como a la educación como una autorrealización, es decir, una autorrealización propia de una persona. Esto es en cuanto a lo que es la definición de educación. Entonces, podemos considerar o podemos hacer en resumen de cuentas que la educación no es más que eh, el aprendizaje que nosotros obtenemos a diario, ¿no? Ya sea escolar, familiar o social dentro de nuestra sociedad. Es todo lo que vamos apuntando en nuestra libreta y lo vamos llevando día con día. Entonces, eso es en cuanto a lo que es la educación. Pero veamos qué nos dice la pedagogía. Entonces, la pedagogía pues dice que algunos actores la definen como ciencia, como arte, saber o disciplina, es decir, muchas maneras de definirla. Pero todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. También puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. Entonces, puede definirse ya sea una ciencia, puede definirse como arte, como un saber o una disciplina, pero en realidad son normas y leyes que tratan de regular el proceso educativo. Eso es en general lo que es la pedagogía. Entonces, ¿de dónde proviene ese término de pedagogía? Pues, al igual que la educación, que proviene de la crianza y pastoreo de ovejas y luego se trasladó a la crianza y cuidado de niños, entonces la pedagogía tiene su origen en antigua Grecia. Dice que al igual que todas las ciencias, primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo. Es decir, primero se hizo la acción educar y a raíz de tener lo que es educar, pues surgió la necesidad de hacer una corrección a lo que se
a lo que se consideraba como educar. Entonces, eh, lo que hace básicamente es tratar de recopilar datos sobre hechos educativos, los clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. Es decir, cuando se está realizando el proceso de educación, siempre surgen problemas. Entonces, la pedagogía lo que hace es recopilar todos esos datos o problemas que nosotros podemos considerar, los empieza a clasificar, los empieza a estudiar y le da una sistematización. Entonces, como conclusión, pues toma o agrega una nueva de principios normativos para mejorar lo que es la educación. Entonces, la palabra pedagogía deriva del griego paidos, que significa niño, y aigen, que significa guiar o conducir. Entonces, la pedagogía realmente lo que trata es eh, de conducir o guiar a un niño. Entonces, se considera pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños. Entonces, y creo que todos en nuestras vidas hemos pasado por pedagogos. En algún momento hemos tenido que instruir y o guiar a un niño a algo. Entonces, a, a raíz de esto, pues dice que inicialmente en Roma y Grecia se le llamó pedagogo a aquellos que se encargaban de llevar a pasear a los animales. Y luego se le llamó así al que sacaba a pasear a los niños al campo y por ende se encargaba de educarlos. Entonces, la pedagogía tiene una cierta similitud en cuanto a de dónde proviene el término, al igual que educación. Entonces, dice que la pedagogía como ciencia, pues básicamente no puede consistir únicamente en un amontonamiento arbitrario y reivindicaciones, comisiones y experiencias relativas a la educación. Es decir, no necesariamente es agarrar un montón de, de ciertas teorías analizadas por la educación, sino que es a agarrar ciertos conocimientos de educación, analizarlos con un cierto rigor crítico, exponerlos de modo más perfecto, es decir, mejorar esos y fundarlos con bases objetivas para ser puestos en marcha nuevamente. Entonces, se presenta un conflicto al momento de definir pedagogía. ¿Qué será? Como un principio lo mencionaba, ¿será que es una ciencia? ¿Será que es un arte? ¿Será que es una técnica o qué? Entonces, algunos para evitarnos problemas hablan de un saber que se ocupa de la educación. Otros, como Luis Arturo, en busca de esa respuesta exploran varias posibilidades. Y es ahí donde aparece la pedagogía como arte, la pedagogía como ciencia y la pedagogía como una técnica. Entonces, completando un poco esto, pues la pedagogía como arte, pues para este autor, Luis Arturo, dice que niega que la pedagogía pues sea un arte, pero confirma que la educación sí lo es. Es decir, recordemos que la pedagogía son herramientas para mejorar la educación, entonces la pedagogía no es un arte, pero la educación sí es considerado un arte. Modo en que se hace o se debe hacer una cosa, eso es considerado un arte. Actividad mediante la cual el hombre expresa estéticamente algo, ya sea valiéndose, por ejemplo, de la materia, la imagen o todo. Cada una de las ramas en que se divide una actividad. Entonces, para este autor, la pedagogía tiene por objeto de estudio de la educación
esta sí puede tener las características de una obra de arte. La educación es eminentemente activa y práctica. Se ajusta a normas y reglas que constituyen los métodos y procedimientos. Es decir, eh, no es posible considerar para este autor la pedagogía como arte, pero sí la educación es considerada un arte. Las formas o las técnicas que se utilizan o la forma de expresar o de escribir algo o de hacer una cosa, pues eso es básicamente considerado un arte. Luego, eh, por, tenemos la pedagogía como una técnica. Entonces, para la pedagogía como una técnica, pues dice que según un diccionario de la lengua española, entendemos esto como un conjunto de procedimientos y recursos que se sirve una ciencia o arte. Entonces, la pedagogía puede perfectamente y sin ningún problema ser considerada una técnica, pues son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar. Entonces, si mencionamos que la pedagogía no puede ser un arte, pero la educación sí, entonces la pedagogía sí es una técnica que me da las herramientas y pautas para poder perfeccionar lo que es un arte, el arte de educar, por ejemplo. Entonces, para este sentido sí es para este autor considerar la pedagogía como una técnica. Luego la pedagogía como una ciencia. Entonces dice que la pedagogía cumple básicamente con todas las características principales de ciencia. Es decir, para que sea considerado como ciencia, debe de tener un propio objeto de investigación, debe de tener un conjunto de principios reguladores y debe de estar constituido por un sistema y debe de usar métodos científicos como la observación y la experimentación. Y en este caso la pedagogía pues tiene un objeto propio de investigación que es la educar. eh, Conlleva dentro de él ciertos principios regulatorios que dicen qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y pues para poder tener pedagogía, pues primero se hace la observación, es decir, observo, saco cierta información y eh, lo proceso y lo sistematizo para poderlo presentar nuevamente. Entonces, cumple con todas las, las características principales de ser una ciencia para este autor. Entonces, luego tenemos algunas clases de pedagogía. Dentro de las clases de pedagogía tenemos lo que es la pedagogía normativa, que esta está regida por normas, como lo dice la palabra, reflexiona, teoriza y orienta el hecho educativo. Es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. Dentro de la pedagogía normativa se dan dos grandes ramas, la filosófica o pedagogía de la educación y está la pedagogía tecnológica. Entonces, la pedagogía filosófica o filosofía de la educación, pues estudia ciertos problemas como es el objeto de la educación, las ideales y valores que constituyen la axiología y los fines educativos. Mientras que la pedagogía tecnológica, pues lo que estudia es la metodología que da origen a la pedagogía didáctica, la estructura que constituye un cierto sistema educativo y el control, dando origen a la organización y a una administración escolar. Eso es en cuanto a lo que es la pedagogía normativa. Luego tenemos ahí lo que es la pedagogía descriptiva. Entonces, para la pedagogía descriptiva, esta estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad.
narración de acontecimientos culturales o la indicación de elementos factores que puedan intervenir en la realización de la práctica educativa. Es decir, esta pedagogía descriptiva pues describe lo que está sucediendo meramente como ocurre dentro de la realidad, valga la redundancia, y pues se basa en narrar acontecimientos culturales que están ocurriendo realmente e indica elementos y factores que intervienen en la realización de esos eventos. Es empírica, dice, y se apoya en la historia. Estudia factores educativos, tanto históricos, biológicos, psicológicos y sociales. La pedagogía psicológica se sitúa en el terreno educativo y se vale de las herramientas psicológicas para la transformación de los conocimientos. Y luego tenemos lo que es la pedagogía teológica, pues esta dice que es la que se apoya en la verdad relevada, inspirándose en la concepción del mundo. Entonces esas son algunas clases de pedagogía, pues existen otras más, como lo que es la pedagogía experimental, que es totalmente experimental, como lo dice la palabra, se basa a través de la experiencia y observación directa. También está lo que es la pedagogía psicológica y antropológica. Y esta pues meramente se encarga en el comportamiento de los educandos, es decir, de la persona que se encarga de impartir educación. Y por último, también existe lo que es la pedagogía lógica, que esta pues básicamente trata con lo que es la investigación científica en la escuela. Y está relacionada más a aquellas áreas o aquellas materias un tanto científicas como lo es matemáticas, ciencias, biología, lenguaje, etc. Eso es en cuanto a lo que es educación y pedagogía. Luego tenemos una descripción rápida de lo que es educación y sociedad. Entonces, dentro de lo que es la educación y sociedad, dice que mencionábamos ahí que, bueno, la educación se concibe como un instrumento que facilita a los ciudadanos la construcción y el desarrollo de sus capacidades para actuar y participar en la sociedad. Bueno, de esto se desprende que la educación es funcional, ya que posibilita intervenir en la dinámica de la sociedad, puede resolver conflictos y participar en su construcción. Y la educación tiene como finalidad la construcción de la identidad personal, la integración en la sociedad en general y de forma más inmediata el concepto de pertenencia. La sociedad requiere a la institución educativa y la escuela se vincula en la sociedad. Entonces, la educación en sí es pues simplemente un instrumento que ayuda a las personas o a los ciudadanos a construir y desarrollar sus capacidades, tanto de actuar, de pensar y cómo involucrarse dentro de lo que es la sociedad. Entonces, la función de la educación es darle la posibilidad a una persona de construir su sociedad en ese sentido. Entonces, lo que requiere la sociedad es que la educación permita crear personas que se puedan integrar a la sociedad en general, y es ahí donde, como la sociedad demanda a personas o individuos que puedan involucrarse dentro de la sociedad, entonces eso lo que hacen es vincularlo a una institución educativa, y es como se forma lo que es una escuela dentro de la sociedad, que en realidad la escuela lo que hace es preparar a los individuos de tal manera de que puedan ser, que puedan integrarse dentro de una sociedad con la mejor facilidad posible. Entonces, la sociedad pues se define como la agrupación de individuos con la intención de cumplir
mediante la mutua colaboración los fines de la vida. Eso es básicamente una sociedad. Es un conjunto de individuos que tienen como meta cumplir eh, en base a mutua colaboración o mutuo acuerdo los fines de la vida, o las cosas que los beneficien como grupo o como conjunto. Entonces, esto es según Horton y Hunt. Dice que el proceso mediante el cual se interiorizan las normas del grupo en el que se vive. Eso es una sociedad. Es decir, socializar es el proceso mediante se interioriza todas las normas que deben de seguir dentro del grupo que está definido como una sociedad. Entonces, eso significa que dentro de la sociedad, pues, en este proceso de socialización dice que existen diversos agentes, es decir, diversos conjuntos que influyen para esta socialización. Lo primero que influye como socialización es la familia. Luego está la escuela, los medios de comunicación y por ahí los diferentes grupos ideológicos o culturales, que estos son las iglesias, entre otros tipos de culturas que pueden existir. Pero la familia y la escuela pues tienen un carácter formal e institucional. Bueno, la familia sabemos que es la primera institución socializadora. En ella nace y se educa el niño, se regula y se estabiliza. Es decir, la primera socialización que nosotros conocemos pues es nuestra familia, ¿no? Ahí es donde se comienza el proceso de educación. Y pues básicamente esta se estabiliza ciertas relaciones que nos conllevan a todo el largo durante la vida, lo que es la familia. Entonces, básicamente la familia siempre será el mejor instrumento para atender lo que es un niño como socialización. Y pues después de la familia como eh, primer parte de socialización, pues nos encontramos que al salir de la familia tenemos lo que es la escuela. Entonces, básicamente la escuela, pues esta ya es una institución educativa que pretende el proceso, o digamos que en la familia el proceso de socialización se hace como una convivencia donde papá y mamá nos ponen ciertas reglas o nos inculcan ciertos valores, etcétera. Pero dentro de la escuela ese proceso de socialización ya es más sistemático, es decir, hay un sistema de cómo un niño debe de ser socializado. Entonces, el papel que le incumbe a la escuela es un papel fundamental meramente de la educación e inserción social, es decir, cómo educo a esta persona y cómo lo inmerso dentro de la sociedad. Entonces, la escuela tiene una organización y una cierta estructura muy relacional ya determinada, es decir, ya es algo que está determinada. Eh, pues porque planifica hay una planificación que ha sido llevada a cabo con una cierta intencionalidad, bajo cierta ayuda y bajo cierta orientación que nos lleva a lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto ha sido programado y sistematizado con mucha anticipación. Entonces, por eso es un proceso más sistemático que el de la familia, ¿no? Porque es más convivencia. Entonces, la función pues educativa es más básicamente una transmisión de conocimientos y cultura, que no siempre se realiza de la misma manera a lo largo de lo que es la historia. Entonces, eso es básicamente una de las funciones en las que interviene la escuela.
Entonces, Buenos días. sí, buenos días. Buenos días. Soy el coordinador de la asignatura. Eh, Ah, una disculpa por la interrupción. aquí no hay ningún problema. Solo pues venía aquí pues a presentarme con ustedes. Pues decirles que estoy a total disposición de ustedes. Cualquier duda que ustedes tengan sobre la cátedra pues pueden abocarse a mi persona. Igual ahí el licenciado pues José Alfredo también está a disposición todo el tiempo, o el mayor tiempo disponible, ¿verdad? Esperamos pues hacer un buen trabajo y nada, felicitarles por estar presentes en la primera tutoría. Desde ahí se va viendo la responsabilidad y pues bienvenidos al ciclo 2000, en todo 2019, esperando pues que todos sus procesos de enseñanza-aprendizaje sean de un muy buen provecho. Eh, me estaré aquí unos minutos más por si alguien tiene alguna duda puntual hacia mi persona, la pueden hacer en este momento. Muchas gracias, licenciado. Ok, muchas gracias ay, por el saludo y por el recibimiento que nos hace para este ciclo. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo, aprovechando que está nuestro coordinador presente, lo puede hacer. Bien, no hay comentarios. Ah, ¿alguna duda, alguna inquietud que tenga? Bueno, entonces, si no tenemos comentarios, pues bueno. Bueno, con eso sí, ahí están los links en la plataforma, en la sección de tutorías. Ahí pues acceden en el link que les corresponde, en dependencia del grupo virtual que tengan. En este caso, este es el grupo virtual 4, entonces ustedes buscan ahí el tutor virtual 4 y ahí le dan al link. Bueno, si no hay más dudas, pues continuamos con la tutoría. Excelente trabajo, licenciado. Ok, muchísimas gracias. Bien, entonces, para ir terminando un poco lo que es, en resumen, los temas del día de ahora, pues nada más mencionamos 4 puntos, las funciones de la escuela. Es decir, la escuela tiene muchas funciones, como lo habíamos visto, es un trabajo más sistematizado que lo que se aborda dentro de la familia. Y pues, en resumen, a raíz de este autor, Gimeno Sacristán, pues podemos resumirlo en estos 4 puntos. Considera que la escuela, pues, tiene como fundamento la democracia, es decir,
las aspiraciones democráticas pues han apoyado la idea de que todas las personas tienen el derecho a disponer de la educación como un medio de integración plena y ejercicio, es decir, todos y cada uno de los niños jóvenes tienen un derecho a integrarse a lo que es una escuela. Entonces eso es una democracia. Es más, dentro de la escuela tienen la libertad de participar activamente dentro del aula, dentro de la institución, etcétera. Entonces eso da como un aprendizaje democrativo de lo que es la sociedad. También otro punto es que la posibilidad de crecimiento de la personalidad del humano, es decir, la escuela eh, tiene la función de hacer crecer la personalidad humana de un estudiante, en este caso, y así que cuando se inmersa dentro de lo que es la sociedad, pues lo puede hacer de una manera fácil, sin, sin tener prejuicios ni nada. También, como tercer punto, tenemos la difusión e incremento del conocimiento y de la cultura en general. Es decir, la función de la escuela pues es incrementar el conocimiento que se ha adquirido como primer punto dentro de la familia y el conocimiento que se tiene de lo que es la cultura de manera general, ¿no? Entonces esa es otra de las funciones de la escuela. Y por último, pues la importante, que es la que mencionábamos, que es la inserción de las personas en el mundo. Es decir, la función de la escuela es que a través de ese proceso sistematizado, premeditado, pues todo estudiante o todo alumno que haya pasado por ese proceso, pues pueda tener una inserción eh, en el mundo o en la sociedad, ampliamente en el mundo. Pues. Entonces, podríamos seguir mencionando muchos aspectos más de la escuela a a la sociedad. Es más, podríamos también hablar de la relación de la escuela y, y la sociedad, y entonces la relación que existe mutuo es que todos deben de tener derecho a la educación. Eso es algo que lo tenemos claro y ese es uno de los derechos como niños y niñas. También se tiene el derecho, bueno, la vinculación al grupo, es decir, la escuela tiene esa obligación de hacer la pertenencia de un determinado medio comunitario, es decir, que todas las personas se sientan identificadas en su sociedad, ya sea por rasgo, por característica, por algo propio culturalmente. También tienen la obligación de generar igualdad de oportunidades, es decir, independientemente de dónde provenga una persona, tiene el derecho a tener las mismas oportunidades que todos y entre otras que podríamos mencionar. Entonces, este es haciendo un pequeño resumen. A lo mejor en su estudio o lectura un poco más minuciosa del material, pues podrán encontrar otros aspectos adicionales. Entonces, lo que mencionaba, pues esas son las relaciones que tienen en mutuo acuerdo la escuela y la sociedad, es decir, la escuela y la sociedad siempre está velando por el derecho de educación, la vinculación al grupo y la igualdad de oportunidades. Entonces, básicamente con esto quería cerrar el día de ahora. Dentro de la lectura pues encontrarán un poco más amplio algunos conceptos que pueda quedar un poco mejor claro. La idea con esta tutoría es cómo generar las pautas importantes del contenido y pues que le genere la inquietud como para seguir la lectura por cuenta propia de ustedes. Mencionaba que en la plataforma pues podrán encontrar las tutorías que corresponden, las preguntas, perdón, que corresponden para esta tutoría, pues traten de leerlas y de dar una explicación un tanto personal. Es decir, no es tanto buscar un concepto tal vez en internet, sino que trate de ser algo propio de cada uno de
de nosotros. De hecho, lo que siempre sucede cuando buscamos algo en internet, a lo mejor está demasiado técnico y no suena como las palabras como a lo mejor yo podría describirlo. Entonces, otros puntos importantes puede ser la sociedad cambiante y el sistema educativo, es decir, bajo la historia la sociedad viene cambiando constantemente y cómo el sistema educativo se refleja a esos cambios. Podemos mencionar también la sociedad plural y el sistema educativo, es decir, dentro de una sociedad existe una diversidad de individuos con diferentes rasgos y todo, y cómo el sistema educativo pues adapta eso a la formación para la inserción, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, eso pues es haciendo un resumen. Esto es la parte que yo quería presentarles el día de ahora. No sé si alguien tiene algún comentario, desea realizar algo adicional a lo que he comentado el día de ahora, lo puede hacer en este momento. Bueno, entonces creo que no hay comentarios, no hay dudas. Sí, bueno, de hecho, en la plataforma ustedes ingresan, el coordinador nos proporcionará unas preguntas que serán alrededor de 2 o 3. Las preguntas realmente solo están relacionadas con respecto a los temas que se trabajaron acá en la tutoría, que a lo mejor ustedes dan su punto de vista de lo que yo mencioné, o pueden hacer una pequeña lectura del material y responden a esas preguntas. No es necesario hacer una entrega rigurosa de lo que es una guía de preguntas. Ustedes solo le ponen lo que es la carátula y después ponen pregunta 1 mi respuesta, pregunta 2 mi respuesta y así, y eso lo entrego. Entonces, eso es básicamente lo que corresponde. Y pues lo que mencionaba, ¿no? Si cada uno de ustedes hace sus respuestas a las preguntas, si no es algo extenso, pero que sea algo que cada uno de ustedes ha reflexionado con respecto a a la lectura. Mencionar también que pues cualquier duda que surja lo pueden escribir en plataforma, por ahí es en el espacio que dice consultas. Yo estaré tratando de ver la plataforma de lunes a jueves y pues se considera que hay que programar un horario como de estudio, y mencionaba que como esta es una asignatura no es numérica, entonces tutorías de repaso no se hacen, o al menos no estamos obligados a hacerla. Yo considero de que no es necesario realmente. Entonces, pero solamente se establece una hora para tener ese espacio por si en algún momento pudiese darse la necesidad, aunque realmente yo lo dudo que sea necesario.